Jueces capítulo 2, versículos 1 al 5. El ángel de Jehová en Boquim. 1. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros. 2. Contar que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? 3. Por tanto, yo también digo: no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. 4. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. 5. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Dios. Versículos 6 al 10. Muerte de Josué. Compare con Josué 24, 29 al 31. 6. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. 7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. 9. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Versículos 11 al 23. Apostasía de Israel y la obra de los jueces. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. 14. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. 15. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. 16. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. 17. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres,
obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. 19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. 20. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz. 21. Tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. 22. Para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. 23. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Comentario: fracasaron en la consideración de la ley. Versículos 2, 1 al 10. Ellos fracasaron en su conquista total de la tierra prometida porque andaban conforme a la ley, es andar por vista, no por fe. El que cree que por medio de las obras de la ley puede salvarse y obtener las bendiciones de Dios está equivocado. La ley no salva. Enseña primero que la persona es pecadora y que por lo tanto no puede salvarse por sus propios méritos o esfuerzos, sin la ayuda o intervención de Dios en su salvación y sus bendiciones por gracia. El hombre no heredará el reino de los cielos. Por lo tanto, el creyente tiene que depender totalmente de Dios para disfrutar de su gracia y de sus promesas. Las personas necesitan un Salvador, no una ley que los salve. Debemos andar por fe y no por vista, por las normas y mandamientos del Nuevo Testamento y no del Antiguo Testamento. Es una cuestión de fe, no de méritos propios. Compare con 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 2. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Lamentablemente, la mayoría de las iglesias andan como los judíos religiosos, por las obras, la vista y no por la fe verdadera. Sobre todo los que dicen que la salvación se puede perder. Eso es confiar en las obras y no en el Señor. Recuerde, Dios mira el corazón, no la apariencia. La fe es lo opuesto a las obras. La razón de los habituales fracasos y derrotas de Israel es confiar en las obras de la ley y en los hombres y no depender totalmente de lo
que Dios prometió a Josué, prometió la victoria si la nación honraba y obedecía la palabra y se sometía a ser guiado por Dios para que Dios fuese al frente de la batalla. Josué capítulo 1 versículos 7 y 8. Y José les repitió esa promesa a los líderes. Josué 23, 5 al 11. Gilgal fue la escena de una gran victoria para Israel, pero ahora el Señor se mudó de Gilgal a Boquim, el lugar del llanto, enfatizando la trágica declinación de Israel de la victoria al llanto. En cuanto a la importancia de Gilgal, véase Josué capítulo 5 versículo 1 al 9, capítulo 9 versículo 6, capítulo 10 versículo 6. Gilgal era el centro de operaciones militares de Israel. El campamento de Josué ahora había quedado en el olvido. Dios le recordó al pueblo que habían desobedecido la ley al hacer pacto con las naciones paganas y unirse a sus dioses. Y hace cuidadosamente en Deuteronomio capítulo 7 las instrucciones de Dios en esta cuestión de separación. La nación siguió la ley durante los años de José y líderes subsiguientes. Pero después que estos murieron, la nación se descarrió y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Versículo 10. Ni siquiera llevaron sus hijos al Señor, fracasaron en enseñarles la ley, como Dios les instruyó en Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 15. Con cuánta frecuencia ocurre esto en las naciones, iglesias y familias, qué fácil es que la generación más joven se aleje del Señor si la generación más vieja no es fiel en enseñarles y fijar ante ellos el mejor ejemplo de obediencia. Fracasaron por no aferrarse al Señor. Capítulo 2, versículos 11 al 23. Se olvidaron del Señor y siguieron otros dioses. La religión de los cananitas era horriblemente perversa, con prácticas demasiado obscenas como para debatir. La adoración a Baal y a Astarot, deidades masculinas y femeninas. Versículo 13. Plagó a Israel a través de toda su historia. Una vez que se introdujo en sus vidas fue difícil exterminarla. Cuando el pueblo se olvidó del Señor, Él se olvidó de ellos. Una vez tras otra, los vendió en manos de sus enemigos. En lugar de disfrutar del reposo que Dios les prometió, la nación cayó y fue llevada a la esclavitud cientos de años, con solo ocasionales periodos de reposo del Señor. Cada vez el juicio se volvía tan severo, pero la nación al final clamaba a Dios. Él enviaba un libertador, pero nótese que Dios estaba personalmente con el juez, no con toda la nación. Es triste para el pueblo, pero el pueblo se volvía al Señor solo cuando estaba en problemas. Una vez que el juez desaparecía, la nación caía de nuevo en el pecado. Estos fracasos se ven en los cristianos protestantes hoy. A veces, en lugar de vencer al enemigo, hacemos compromisos y dejamos
que el enemigo nos arrastre hacia abajo. A menudo desobedecemos deliberadamente la palabra de Dios y muchas veces fracasamos por no amar al Señor y allegarnos a Él por la fe. Cuando esto ocurre, Dios debe castigarnos y nuestro único remedio es arrepentirnos y volver. Mientras estemos en este mundo siempre habrá luchas, porque el pecado siempre estará presente y no descansará. Nuestro reposo está en la fe en el Señor, no en las obras, no en lo que hacemos, porque las obras siempre vamos a tener luchas, pero en la fe está el reposo. Cuando nos alejamos del Señor, también alejamos el reposo que nos da por medio de la fe. Por medio de la fe reposamos de nuestras obras. Comparemos con Hebreos capítulo 4, versículo 10, 11, 14 al 16. Versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Jesús, el gran sumo sacerdote. Versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Recuerde, solo con Dios somos más que vencedores.